Hoy es 14 de febrero de 2025 y estás escuchando Cádiz en un minuto. Hoy vamos a entrevistar a dos mujeres emprendedoras con una historia detrás súper interesante que seguro nos va a servir de inspiración a todas nosotras. Bueno, ya la tenemos al otro lado de la videoconferencia. Esta vez estamos de manera online y aquí están nuestras dos protagonistas del día de hoy. Una de ellas se llama Sara Gallardo López. Hola Sara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Y también tenemos a Vanessa Perondi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días. Encantadas de estar aquí. Bueno, pues vamos a poner un poquito a la gente en contexto y vamos a decir que la asociación AEFA, que somos impulsores de este podcast, pertenece, como otras entidades amigas, a la Mesa de la Discapacidad promovida por el Ayuntamiento de Cádiz, donde se realizan varias acciones. Una de las ideas que salió era que queríamos visibilizar la vida de las personas con discapacidad para que se vean, como yo digo, sus éxitos, sus dificultades, su día a día, así en plan, hablando fuerte y pronto, en plan crudo y viendo la realidad de cómo es, ¿no? Cada uno con sus particularidades. Y entonces ahí aparecen las relatoras producciones, que son estas dos compañeras que están aquí, para llevar a cabo esta idea maravillosa y implementarlo y producirlo de una manera pues espectacular para estrenar el documental el próximo día jueves 20, que haremos un estreno, digamos, a puerta cerrada interno con invitaciones de las asociaciones participantes, así como de familiares y usuarios que han participado, pero también se va a publicar gratuitamente en YouTube y libremente para que todo el mundo pues, pueda acceder. Y ahora ya sí, después de esta introducción, le vamos a dar paso a ella y quiero un poquito así que os presentéis brevemente y que me gustaría que dijeseis pues cómo empezó todo de Relatoras Producciones, cuál fue el comienzo. Vale, ¿quién empieza, Sara? Dale tú. Vale, en primer lugar, Javi, felicitaros por este podcast, ¿vale? Y agradeceros que nos hayáis invitado a nosotras. Pues, claro, Relatoras Producciones empieza en el año 2016 y empieza por una casualidad, esas casualidades bonitas de la vida, ¿vale? Que nos une a Sara y a mí en torno a la memoria histórica. Había un compañero amigo de las dos que también participa en este documental, que es Antonio Campos, que es un periodista que está en Madrid, que trabaja en La Sexta. Antonio me conoce a mí, Antonio conoce a Sara, y él estaba haciendo un documental para DocuExpress, por eso de alcance, por eso nosotros siempre decimos que Relatoras nacen al alcance, y a partir de un reportaje que yo había escrito cuando yo trabajaba en Cádiz Directo, ¿vale? Él lo amplió al mundo de las cigarreras. Y Sara y yo participaba, Antonio me llamó para participar en ese, me hizo una pequeña trampa, porque yo me creía que tenía que participar menos como actriz, y al final estuve más, pero ahí tuve la suerte de que nos conociéramos, ¿no? Y como yo escribía de memoria histórica, Sara me dijo, si te apetece hacer algo más, y a partir de ahí nacimos. Y nacimos con un proyecto, con un documental que se llamaba Las Víctimas sin Llanto, que todavía hoy, pues tantos años después, casi 10 años después, seguimos, se sigue proyectando. De hecho, ahora con el 8 de marzo, con motivo del 8 de marzo, lo harán en instituto, y a partir de ahí nació Relatoras Producciones. Y no sé, Sara, si quieres hablar más de nuestros inicios, nuestro trabajo. Yo creo que fue una maravillosa casualidad, porque además siempre antes del DocuExpress todos los equipos van mirando, ay, ¿de qué contamos? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Y hacía aniversario del cierre de Tabacalera de Cádiz. Y entonces fue como, Antonio fue el que dijo, pues Vanessa Perondi ha escrito un artículo que nos va a venir muy bien a esto y con el aniversario, no sé qué. Y fue una maravillosa casualidad que ese que fue el primer año que Antonio y yo decidimos participar en DocuExpress, que luego han venido más, pero ese que fuera el primero, pues que cuadrara la temática con Vanessa y nos unió en el camino. Y la verdad es que creo que, corrígeme si quieres, Vane, pero creo que las dos tenemos un sentido profundo
del uso de nuestro talento, digamos, en favor de la transformación social. Y entonces esa es nuestra línea de trabajo, intentamos siempre transformar realidades. Claro, efectivamente, desde el periodismo, del cine y uniéndonos las dos, en la productora, entendemos también el cine documental como un medio de transformación social, un medio para visibilizar, para concienciar de las determinadas temáticas que hemos tocado. Y aunque ya habíamos hablado, teníamos un documental sobre el trastorno del espectro autista, pero nunca nos habíamos metido tan de fondo en el mundo de la discapacidad, y gracias a este documental y al trabajazo que habéis hecho desde la Mesa de la Discapacidad por poner en marcha este proyecto, pues lo hemos hecho. ¿Y de qué manera? Antes de que entremos ya en profundidad sobre el documental, sí querría que contaseis un poco qué papel juega cada una de vosotras en el flujo de trabajo que tengáis, a qué se dedica cada una, y así como vuestros compañeros, qué rol desempeñáis en Relatora Producciones. Vale, nosotras siempre hacemos, bueno, de producción y documentación me encargo más yo, ¿vale? Y luego lo que es las entrevistas, yo siempre llevo preparado, pero yo siempre le digo a Sara, tú pregunta todo lo que quieras, porque de repente Sara se le ocurre alguna cosa que es fundamental, ¿vale? Y luego, por supuesto, el guión lo hacemos entre las dos y el montaje. Toda la parte técnica y toda la creatividad tiene el nombre de Sara. ¿Vale? Ella es muy creativa, muy creativa, y además tiene una visión muy... Por supuesto, la perspectiva de género la tenemos las dos en vena, con lo cual siempre abordamos los temas desde ese punto de vista. No sería de otra forma, no seríamos relatoras entonces. Yo suelo ser la que hago mis preguntas incómodas. Genial. Las preguntas incómodas, las que hacen pupita, esas me tocan a mí. Bueno, yo tengo que decir que he sido una de esas personas privilegiadas que ha podido ver el documental antes de su estreno, y sí tengo que decir un poco pues lo que habéis dicho, y la palabra que yo querría usar sería sensibilidad, ¿no? Estáis abiertas a esa sensibilidad que yo creo que es muy importante y que se transmite desde el minuto uno en el documental, porque estáis ahí perfectamente entendiendo de verdad, de fondo, todo lo que hay, y de saber transmitirlo después a la pantalla, la verdad que es un lujazo, y las personas que nos dedicamos a trabajar en este ámbito directamente conectamos porque parece que estáis en el mismo equipo, ¿no? Entonces, eso es, la verdad que es una sensación súper guay. Bueno, pues entrando ya en materia del documental, diferentes, iguales, vamos a empezar así como lo que yo más quería preguntar es que en el documental se van entrevistando a diversas personas, cada uno con sus particularidades, y cada persona pues va contando su punto de vista sobre o su persona o su característica o cómo ve la sociedad, ¿no? Su condición. Entonces, ¿qué experiencia, ¿no? En todo este proceso, ¿no? No sé si, pues, o si ha sido duro, complicado, porque algunas historias son bastante potentes, ¿no? Y impacta directamente, ¿no? En el espectador, la espectadora. Y de alguna manera, yo me imagino, no lo sé, que eso en algunos momentos habrá tenido que remover, porque yo estaba completamente removido cada vez en cada minuto del documental, ¿no? Y me encanta porque es verídico, es real, ¿no? Entonces, ¿cómo emocionalmente, ¿no? ¿Cómo lo habéis gestionado todo esto? Claro, tú date cuenta que la primera entrevista que hicimos fue a Cipri, que él tiene Parkinson, ¿vale? Y Parkinson desde muy joven. Y cuando uno piensa en Parkinson, no tiene nada que ver con lo que él ha pasado Cipri y su mujer Toñi, ¿no? Que es una mujer muy entera, muy pausada, muy tranquila, ¿no? Y cuando empezaron a contarnos, y él quería contarnos, él tiene dificultad en el lenguaje, pero él quería contarnos y nosotros queríamos... Las entrevistas que hacemos son muy largas, o sea, es larguísimo, pero porque también nos ajustamos a los tiempos de la gente. Y si él necesita más tiempo, pues el tiempo que necesite, ¿vale? Entonces, esa fue la primera entrevista que hicimos, y cómo él quiso expresarse en la manera que él pudiera, pero él quiso expresarse, y cómo esa mujer
tan templada, con tanto temple, con tanta fuerza, se derrumbó. Ese fue el primer día que grabamos, ese a ellos y a Sara, que Sara tiene Asperger, ella habla de neurodivergente, y tú escuchas a una persona con una claridad absoluta, ¿vale? De lo que debe ser las personas con discapacidad en la sociedad, el lugar que deben ocupar. Entonces, a partir de ahí, te remueve todo, porque hemos escuchado testimonios muy duros, testimonios de los propios protagonistas, testimonios de las cuidadoras, porque la mayoría son mujeres, que para nosotros era súper importante que esa parte también se viera, ¿vale? Entonces, es verdad que salíamos, te removía todo por dentro, claro. Yo quiero decir que, digamos, como ha dicho Vane, ¿no? Y has contado tú, atendemos a diferentes discapacidades. Evidentemente son más, no había posibilidad de tener a todas las discapacidades que nos hubiera gustado tener por una cuestión de metraje, ¿no? Pero tocamos muchas, ¿no? Y creo que es francamente fácil, desde mi opinión, que cualquier persona que vea el documental tenga de cerca alguna de estas cosas, ¿no? O tiene de cerca una mujer cuidadora de una persona que no puede valerse por sí mismo, bien por una discapacidad, bien por la edad o por el motivo que sea, o tiene cerca a un familiar con una de estas discapacidades, ¿no? Entonces, yo personalmente me he sentido bastante reflejada en muchas de las cosas que han pasado y he sido consciente de cómo, a pesar de tener cerca a personas con discapacidad, no había sido capaz de ver toda la realidad, aunque la tenga muy cerca, porque tienes que estar dentro para verlo todo y también porque la manera de preguntar y las cosas a las que quieres llegar influyen en qué descubres, ¿no? Entonces, y luego también me ha parecido muy difícil a la hora de elegir, sobre todo Vanessa tenía con eso más, en plan, ¿qué cosas pones, ¿no? Que muestren la cruda realidad, pero que no altere la visión que tiene de sí mismo la persona, ¿no? Que tiene delante de la cámara. En concreto, era sobre todo la mayor discusión a lo mejor ha sido con Cipri, ¿no? Porque es como, no quieres mostrar su vulnerabilidad en exceso, pero está. Entonces, ahí es donde hemos tenido quizás los mayores problemas a la hora de coger esas entrevistas tan largas y elegir qué partes de cada uno queríamos que estuviera, porque al final queremos construir un mensaje de, o sea, si para cualquier persona la vida es difícil, contra más trabas tenga, pues más difícil es, ¿no? Y ahora, ¿cómo contamos esto? Pero sensibilizamos a la vez y queremos crear un gusanillo de respeto y de empatía y además de querer saber más, ¿no? De cada discapacidad. Sí. Entonces, eso ha sido un poquito encajar como un pequeño puzzle, una piecita de aquí, otra de aquí. Uno grande, porque eran muchos protagonistas, nosotras incluimos más todavía, y porque es verdad que ahí sí que en el montaje haya venido la dificultad para poder construir todo ese mensaje, ese relato, y yo siempre digo, se ha quedado fuera a lo mejor este tema, o no sé, cuando la persona se vea, yo que soy periodista de formación, me ha pasado mucho en la vida, que he hecho una entrevista y la gente cuando ha visto la entrevista, yo hacía en periodismo escrito, eso no lo he visto yo. Y sí, porque no es lo mismo verte, verlo escrito que cuando tú lo dices, ¿vale? Entonces, esa vulnerabilidad, ni siquiera porque tengas discapacidad, sino porque no sabes de lo que porque estás hablando y no eres consciente, es lo que a mí me preocupaba mucho porque queríamos mostrar la cruda realidad, ¿vale? Y creo que lo hemos conseguido, pero que los propios protagonistas se sintiesen a gusto en el personaje, si me permití, en el personaje que le había tocado en ese relato. Y eso es difícil pasarlo. Sí, una de las cosas que precisamente a mí me ha encantado es precisamente que en el momento de la postproducción que habéis tenido, y ahora hablaremos un poquito sobre eso también, me encanta que no se haya ni adornado en exceso ni dramatizado en exceso, sino que va prácticamente, podríamos decir, tal y como es. Y a mí eso, la verdad, que me ha encantado. Hablábamos de esa... ¿Perdón? ¿Sí? Sí, que es un alivio escucharte decir eso porque esa ha sido la dificultad. Sí, a mí me ha encantado eso. Hablábamos de estas historias crudas, que también era una de las premisas que desde la Mesa de la Discapacidad se quería, en el sentido de
oye, que queremos que simplemente la gente cuente su día a día, su pasado, su presente, incluso su futuro, ¿no? Y entonces eso es lo que se muestra, ¿no? Y es verdad que hay testimonios pues muy complicados, pero también tenemos algunos testimonios de éxito, si lo podríamos llamar así, de alguna manera, en el sentido, por ejemplo, pues un chico que trabaja en Kiabi y está insertado laboralmente, otro chico que trabaja en los autobuses turísticos, y eso es genial, ¿no? También esa parte, es decir, mostramos todo tal y como es, si uno está aquí, si otro está aquí, ¿no? Entonces, que se vean esas dos partes y que se van contraponiendo en el documental, la verdad es que está guay porque es mostrar la realidad tal como es, ¿no? Y también esos casos de éxito, ¿verdad? Sí, claro, lo que pasa que eso, queríamos ser muy cuidadosas por no decir, esta gente tiene más capacidad o hay gente que tiene más capacidad o tiene más posibilidades y hay otra gente la que menos, ¿no? Y en ese equilibrio siempre hemos estado trabajando, intentando, bueno, pues hacerlo de, valga la redundancia, de una manera equilibrada para que se viese la realidad bueno, pues que tienen esas personas con discapacidad y que tienen problemas. También queríamos, por ejemplo, hablar de cuestiones tan básicas como la sexualidad, ¿vale? Porque se cree que las personas pues, con discapacidad son ángeles y no tienen necesidades sexuales, afectivas, amorosas, y queríamos hablar de eso. Queríamos, por supuesto, desde un punto de vista de género, queríamos hablar también de mujeres con discapacidad que quisieran ser madres o que eran madres. Queríamos incluir todo eso para verlo desde muchos prismas y que fuese lo más completo posible y no caer en tópicos muchas veces que se caen con las personas con discapacidad. Sí que se tiende, ¿no? Generalmente en los medios se tiende a dulcificar Exacto. un poco, ¿no? La realidad de las personas con discapacidad y ni todos son iguales, ni todos tienen la misma realidad, ni todos quieren llegar al mismo sitio, pues al igual que las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Cada uno tiene una historia de vida totalmente diferente y no hay que meterlos a todos ahí en un saco, ¿no? Es como Down aquí, T aquí, no sé qué, ¿no? Es que las personas, cada una tiene una historia diferente y está en un punto diferente. Claro, y el reflejar esas historias de éxito, por decirlo de alguna manera, lo que no queríamos es convertirlos en héroes y en heroínas. Hagan lo que hagan, lleguen a lo que lleguen, son personas que tienen Están bien derechos. como están, correcto, Claro, sí, son sí, personas que tienen correcto. los mismos derechos que el resto, ¿vale? Entonces, ya ellos tienen que hacer y ellas tienen que hacer un sobreesfuerzo en esta sociedad. No tienen por qué ser heroínas de nada ni héroes de nada, ¿vale? Entonces, Ujú, queríamos eso, compensar un poco ujú. las situaciones de cada uno. Ujú. Lo que sí es verdad que uno de los éxitos, perdón, de los objetivos que nos marcamos un poco desde la mesa de la discapacidad, el proponer realizar este documental, es precisamente el de remover conciencia, visibilizar, ¿no? De alguna manera todo esto, porque ahora con este material tan bueno que habéis creado, pues ese impacto social del que hablabais antes, ahora lo vamos a tener al alcance de nuestra mano todos los profesionales que trabajamos de alguna manera con la educación, con niños, con adolescentes, en coles, en institutos, en centros, de alguna manera, pues vamos a poder traer testimonios reales de gente real donde vamos a poder hacer un trabajo educativo, psicológico, pues muy importante para crear estas conciencias y crear este impacto social. Y bueno, tenemos que agradecer a todas las personas que han participado y a vosotras, por supuesto, por hacer esto realidad, porque yo creo que verdaderamente, y lo siento así, pues va a servir para sensibilizar a mucha parte de la población que está totalmente ajena a todo esto y que esto le va a servir para darle una pensada importante. Así que yo creo que objetivo conseguido en este sentido y estoy seguro que a la gente pues le va a encantar. Si me Y va a haber permites, Javi, también...
Si me permite, eso es un santo y seña de Relato a las Producciones. Nosotras siempre que hacemos documentales, como además lo hacemos de memoria, de derechos humanos, mujeres, educación, nuestra idea siempre tenemos en la cabeza que eso luego se utilice, ¿vale? Por eso este ha sido tan complicado, porque normalmente si tiene un metraje más corto es más fácil, pero es que era imposible. El metraje el que era, porque se necesitaba contar así, y ahora lo bueno es que se puede cortar, pegar, poner, ¿vale? Entonces, eso es uno de los objetivos siempre que tenemos en Relato a las Producciones. Bueno, el metraje original inicial era mucho más y costó quitar, pero conseguimos bajar hasta tener una métrica decente en la que la gente no muriera con las piernas dormidas en una silla. Bueno, siempre después se puede sacar una versión extendida, versión de la directora, esas cosas. No, ya está perfecto. Vale. Ahora mismo está perfecto. Sí. Y el día del estreno, pues seguramente la gente que vaya a verlo está toda concienciada, ya viene de casa concienciada y no necesita esa concienciación, pero sí necesita ese reconocimiento. Yo creo que ese estreno o preestreno con protagonistas y familiares y gente de sus asociaciones es muy importante, porque es darle el protagonismo, reconocerle su propia voz y darles un altavoz, que me parece importante, y luego pues esperemos que, no sé, YouTube, los centros educativos, no sabemos si Onda Cádiz o quien sea que luego lo emita, consiga llegar a personas que necesitan esa concienciación para que entre toda la sociedad hagamos que las personas con discapacidad de verdad consigan llegar a una igualdad social. No tienen que conseguirlo ellos, tenemos que conseguirlo nosotros para que ellos se sientan en igualdad. Incluidos. Que al final es lo que falta, ¿no? Que la sociedad les brinde esa mano, ¿no? Porque al final si hacen leyes, pero luego la gente se la pasa por el forro, pues no sirve para nada. Hay que hacer las leyes y luego hacerlas cumplir y dotarlas de los recursos necesarios para que se cumplan. Exacto. Bueno, pues por ir terminando ya, me vais a permitir un par de preguntas frikis por mi parte, porque a mí me gustan mucho los cacharritos y entender los procesos de trabajo de los demás, ¿no? Entonces, pues en orden cronológico, primero grabación y luego postproducción, pues contéis brevemente, pues cuál es el equipo que habéis utilizado para la grabación y qué programa utilizáis para vuestra edición. Vale, pues para la grabación hemos usado cámaras de SLR. Yo tengo dos, ¿vale? Porque la economía no me da para dos iguales, entonces tengo dos diferentes. Tengo una Panasonic y tengo una Nikon. Y hemos usado las dos cámaras. Hemos usado un equipo de grabación profesional que era de José Aguirre, que es un técnico de Cádiz de cine de sonido de puta madre, perdón por la palabra, y luego en edición hemos montado con Final Cut. Perfecto. Entonces trabajáis pues eso con equipos Mac y tenéis después vuestras miles de discos duros, de copias de seguridad, de todos vuestros documentales. En todos los documentales es una catástrofe. Eso, no sé, es inevitable. Todos los documentales nos comemos un marronazo de disco duro que decide morir o que decide cualquier cosa. Entonces ya hemos aprendido a tener nuestras copias y todas nuestras cosas, pero ¿Y siempre... estáis grabando en 4K o estáis grabando en 1080? Entonces 4K. En 4K y no sé si en ProRes o en 422. No, ProRes no nos da. No nos da la llegamos. vida. Mejor así, porque si no, entonces amplía disco duro. Claro, es que los archivos en ProRes pesan un montón. Brutal. Y bueno, nosotros pues, tenemos que trabajar en equipos reducidos, porque además creemos que para este tipo de cuestiones es más fácil para las entrevistas, para una persona que se sienta que no está acostumbrada a una cámara, que se puede sentir un poco violentado. No es lo mismo hablarle a dos mujeres y a un hombre con una pértiga que hablarle a un equipo de 20 personas alrededor tuya. Claro, entonces, eso también es una de las líneas de trabajo importante en Relatora, y es intentar, como ya decía al principio, que las entrevistas tengan el tiempo que tengan que tener y crear un clima de confianza, ¿vale? Entonces, si ven mucha cámara, si ven mucho equipo, la gente se viene atrás. Entonces, dadas las circunstancias, hacemos de la necesidad virtud, la verdad, y conseguimos ese clima de confianza para que la persona se pueda abrir y nos pueda contar pues todo lo que siente. Qué bien, qué bien.
Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestra entrevista, mucho más corta que el documental. Esto era este poquito nada más, pero nos ha servido para conocer mucho más de cerca a Relatoras Producciones y saber algunas cositas más del documental, diferentes, iguales, que se estrena el próximo jueves día 20 o se preestrena y luego todo el mundo podrá acceder en YouTube. Y vamos a animar a toda la gente a que lo comparta por YouTube, en redes sociales, que lo utilicen en los institutos, en los coles, porque creo que es un material muy válido para crear conciencia y educar pues a toda la población. Y así vamos a hacerlo desde nuestras redes sociales, desde nuestros medios de difusión, todas las entidades que formamos esta mesa de la discapacidad. Y bueno, pues esperamos que os siga yendo todo tan bien como os sigue yendo y que sigáis creando pues esta magia de recursos que remuevan conciencia y que incidan en este impacto social como lo hacéis vosotras, con esa sensibilidad que a mí, pues la verdad es que me ha enamorado. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti, Javi. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por ponernos delante del camino a todos estos protagonistas y protagonistas que han sido sumamente personas maravillosas e importantes. Y al final, este tipo de trabajo, a esas personas te las llevas ya dentro para siempre. Y la verdad es que Pues, todas las personas que habéis elegido desde la mesa han sido un completo acierto. pues, bueno, pues nada, un saludo y hasta la próxima. Hasta la Venga, próxima. nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego.